La casa acaba de vivir el momento más aterrador desde que comenzó el reality. Un incendio real, llamas reales, humo por todos lados y bomberos entrando a la propiedad en plena madrugada para evacuar a todos los participantes. Esto no fue un juego, no fue una dinámica planeada, no fue contenido armado para las cámaras. Fue una emergencia real que puso en riesgo la vida de todos los que estaban adentro. Y lo peor de todo es que esto no tenía por qué pasar, porque lo que empezó como una discusión acalorada entre Fabio Agostini y Yoridan Martínez en la cocina terminó con la casa envuelta en humo, alarmas sonando por todos lados, gente corriendo en pánico y la producción activando protocolos de emergencia que nunca antes habían tenido que usar. Nadie esperaba que una pelea subiera tanto de tono que terminara con los bomberos adentro de la casa. Nadie imaginó que esa noche iba a cambiar por completo la dinámica del reality. Y definitivamente nadie pensó que iban a tener que salir corriendo en pijama mientras las llamas consumían parte de la cocina. Ahora la pregunta que todos se hacen es una sola. ¿Quién fue el responsable? Porque sí, hubo un responsable. Y aunque algunos quieren hacerlo ver como un simple accidente, la realidad es que alguien dejó algo prendido en la estufa mientras estaba más preocupado por ganar una discusión que por cuidar lo que estaba cocinando. Y ese alguien tiene nombre y apellido. Pero antes de entrar en quién fue, en quién lo está defendiendo y en quién está exigiendo que lo saquen de la casa, hay que entender cómo se llegó hasta este punto, porque esto no fue algo que explotó de la nada. La tensión ya venía acumulándose desde hace días. Fabio Agostini ya traía roces fuertes con varios habitantes, especialmente con Kenny Rodríguez y Josh Martínez, que desde hace tiempo vienen marcando distancia con él por su forma de manejar los conflictos. Yoridan Martínez, por su parte, tampoco se queda callado cuando siente que alguien lo está retando, y esa noche los dos chocaron en la cocina por un comentario que Fabio hizo sobre la limpieza del área común. Lo que comenzó como un intercambio de palabras subió de tono rápido, muy rápido. Fabio estaba cocinando algo, Yoridan le reclamó que dejara todo limpio, Fabio le contestó de mala manera, Yoridan se acercó más, Fabio levantó la voz, y en cuestión de segundos ya estaban los dos frente a frente, gritándose a centímetros de distancia. Otros habitantes empezaron a salir de sus cuartos por el escándalo. Stefano Piccioni y el Divo intentaron calmar a Fabio, mientras que Luis Coronel y Kenzo Nudo trataban de alejar a Yoridan, pero ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer, y fue justo en medio de ese caos, con todos gritando, con la adrenalina al tope y con la tensión puesta en la pelea, que nadie se dio cuenta de que algo se estaba quemando en la estufa, hasta que el olor a quemado se hizo tan fuerte que ya no se podía ignorar. Cellini fue la primera en gritar que algo estaba pasando. Kirby corrió hacia la cocina y lo que vio la dejó paralizada. Las llamas ya habían alcanzado la campana extractora y el fuego se estaba extendiendo hacia los gabinetes. Ahí fue cuando todo se salió de control. Porque una cosa es ver una pelea fuerte y otra muy distinta es ver fuego real avanzando mientras todos están adentro de una casa cerrada. El pánico fue inmediato. Celine empezó a gritar pidiendo ayuda. Kirby intentó agarrar un extinguidor, pero estaba tan nerviosa que no lograba abrirlo. Y mientras tanto, las llamas seguían creciendo. La producción activó las alarmas, las luces de emergencia se encendieron y en menos de 2 minutos ya había personal de seguridad adentro gritando que todos tenían que salir ya. Pero acá es donde la cosa se pone todavía más tensa, porque no todos reaccionaron igual. Horacio Pancheri y Laura González fueron los primeros en tomar control. Horacio agarró el extinguidor que Kirby no pudo abrir, roció las llamas para contenerlas un poco y le gritó a todos que se movieran hacia la salida. Laura empezó a sacar gente, literalmente empujando a algunos que estaban congelados del miedo. Esos dos se convirtieron en los héroes de la noche sin pensarlo 2 veces. Pero del otro lado estaban Kirby y Cellini, que entraron en pánico absoluto. Kirby se quedó parada en medio del pasillo gritando y bloqueando el paso, y cuando Horacio intentó moverla para que dejara salir a los demás, ella le gritó que no la tocara. Celinie, por su parte, estaba llorando y tratando de regresar a su cuarto por su celular, algo que obviamente no tenía ningún sentido en medio de una evacuación de emergencia. Kenny tuvo que agarrarla del brazo y sacarla casi a la fuerza, y mientras todo esto pasaba, Fabio y Yoridan seguían discutiendo. Sí, leíste bien. En medio del incendio, con humo llenando la casa y gente corriendo para salir, esos dos seguían gritándose sobre quién había dejado la estufa prendida. Fue Josh Martínez quien finalmente los separó a empujones y les gritó que si no salían en ese momento se iban a quedar atrapados adentro. Recién ahí, los dos reaccionaron y salieron, pero ya afuera, en el jardín, con todos los habitantes reunidos viendo cómo el humo salía por las ventanas de la cocina, la pelea no terminó. Porque ahí fue cuando empezaron las acusaciones directas. Kenny Rodríguez fue el primero en señalar a Fabio. Le gritó enfrente de todos que él había dejado la estufa prendida, que estaba tan obsesionado con ganar la discusión que se olvidó por completo de lo que estaba cocinando y que por su culpa todos habían estado en peligro real.
Josh lo respaldó de inmediato, diciendo que ya era hora de que la producción tomara cartas en el asunto porque esto no podía quedar como un simple accidente. Que si alguien ponía en riesgo la integridad física de todos los demás, tenía que haber consecuencias graves. Fabio explotó. Les gritó que estaban aprovechando la situación para atacarlo, que ellos ya venían buscando cualquier excusa para sacarlo de la casa y que el incendio había sido un accidente que le podía pasar a cualquiera. Stefano Piccioni y el Divo se pusieron de su lado de inmediato, diciendo que era injusto culpar a una sola persona cuando todos estaban distraídos por la pelea, y que si querían buscar responsables, también había que señalar a Joridan por haber escalado el conflicto hasta ese punto. Joridan obviamente no se quedó callado. Les contestó que él no había dejado nada prendido, que él no era el que estaba cocinando, y que si Fabio no podía manejar una discusión sin poner en peligro a todos, entonces no tenía por qué estar ahí. Luis Coronel y Kenzo Nudo intentaron mediar, pidiendo que todos se calmaran y esperaran a que la producción diera una respuesta oficial, pero eso solo empeoró las cosas. Porque Kenny y Josh los acusaron de estar encubriendo a Fabio, de minimizar lo que había pasado y de priorizar la alianza por encima de la seguridad de todos. Ahí fue cuando la casa se dividió por completo. De un lado Kenny, Josh y Joridan exigiendo sanciones inmediatas. Del otro Fabio, Stefano y el Divo defendiendo que fue un accidente y que están usando el incendio como arma estratégica. En el medio Luis, Kenzo, Horacio y Laura tratando de mantener la calma pero siendo arrastrados al conflicto porque cualquier cosa que digan ahora los posiciona de un lado o del otro. Y aparte Carby y Cellini, que después de colapsar durante la evacuación, ahora están siendo señaladas por haber bloqueado las salidas y haber dificultado que todos pudieran salir rápido. Los bomberos tardaron casi una hora en controlar el fuego por completo. Cuando finalmente pudieron entrar a revisar los daños, la cocina estaba destrozada, la estufa, los gabinetes, parte del techo, todo quemado. La producción tuvo que sacar a todos los habitantes a un hotel de emergencia mientras evaluaban si la casa era segura para seguir habitándola. Y ahí, en ese hotel, lejos de las cámaras oficiales, pero con todos grabando en sus celulares, la tensión siguió subiendo. Porque ahora la pregunta ya no es solo quién tuvo la culpa. La pregunta es qué van a hacer la producción. ¿Va a haber una expulsión disciplinaria? ¿Van a sancionar a Fabio? ¿Van a cambiar las reglas del juego después de esto? ¿O van a dejarlo pasar como un accidente y arriesgarse a que el público los destroce por no tomar medidas cuando la seguridad de todos estuvo en juego? Y más allá de lo que decida la producción, está lo que va a pasar entre los habitantes, porque las alianzas que ya estaban frágiles ahora están rotas. La confianza que algunos todavía tenían en Fabio desapareció por completo, y los que lo defienden ahora están siendo vistos como cómplices de negligencia. Horacio y Laura salieron fortalecidos porque demostraron liderazgo real en el momento más crítico, pero Kirby y Cellini quedaron expuestas como las que colapsan bajo presión. Kenny y Josh consolidaron su posición como los que no se quedan callados cuando algo está mal, pero también se arriesgan a ser vistos como oportunistas que usan una tragedia para avanzar en el juego. La casa ya no va a ser la misma después de esto, porque cuando hay fuego real, cuando hay peligro real, cuando la adrenalina no es por una nominación sino por salir vivos, ahí es cuando se ve quién es quién de verdad, y lo que se vio esa noche no se va a olvidar. Las acusaciones ya están en el aire, las divisiones ya están marcadas, y la producción tiene en sus manos una decisión que puede cambiar todo el rumbo del reality. ¿Quién va a pagar por lo que pasó? ¿Se va a romper definitivamente el grupo? ¿Y qué va a pasar cuando todos regresen a esa casa sabiendo que uno de ellos casi los mata a todos?